he spiraled so fast. Israel's missile defense systems lighting up the sky as they try to intercept incoming Hamas rockets. 130 of them were fired from Gaza in one barrage. Flights at the international airport were urgently suspended and diverted. Hamas said it was a specific target. And on the streets, injured Israelis, which, for Israel... Amén. Dios les bendiga, mis estimados hermanos. Pues ya vieron aquí un poquito de lo que está sucediendo. Creo que todos están conscientes de lo que está ocurriendo hoy en Israel. Es de nuevo una ola de violencia. Y cada vez que sucede, parece que ya es lo último. Pero ha sido lo que estamos viendo hoy, es una avalancha de eventos proféticos cumpliéndose. Y como está escrito en la palabra de Dios, dolores de parto, la creación sufre dolores de parto, y la naturaleza de los dolores de parto es que la mujer, entre más se va acercando al momento de dar a luz, van incrementando en intensidad y también en frecuencia los dolores, primero más separados y entre más pasa el tiempo, incrementan en intensidad, en dolor y también en frecuencia. Pues acabamos de terminar, entre comillas, digo terminar, o está menguando la plaga que sacudió al mundo entero, que infectó al mundo entero. Y aquí en donde estamos viviendo tenemos, por la gracia de Dios, una pausa. Pero debo advertir a todos que aquí, por ejemplo, en los Estados Unidos, mucha gente y aún cristianos están emocionadísimos porque piensan ya podremos regresar a lo normal. Ciertamente aquí están abriendo ya los templos, los restaurantes, pero es una pausa, porque aún al momento que estoy hablando de que la pandemia ha menguado, al mismo instante estamos mirando la masiva tragedia que está ocurriendo en la India, el segundo país más populoso en el mundo, después de China roja, la India. 1.400 millones, casi 2.500 millones de habitantes, 1,5 billones. Y comenzó la plaga, ustedes se han dado cuenta, en las ciudades, en los centros urbanos, donde hay concentración en las grandes ciudades, pero hoy se está esparciendo de forma vertiginosa por todo el país en las áreas rurales, o sea, los pueblitos, las rancherías, los ranchitos, las comunidades, lejos de los centros urbanos en donde están los millones y millones de gente. Así que no podemos decir que esto ha terminado, sino que necesitamos, por la gracia de Dios, mantenernos orando, intercediendo por esos seres humanos, nuestros hermanos en la India. Mi hermano Emmanuel Paul, su familia, las congregaciones y demás hermanos de otros ministerios necesitan
nuestras oraciones. Pero también los paganos, los idólatras, perdidos sin Cristo, una miseria terrible que es imposible describirlo, pero ustedes han visto los cuerpos flotando en el río, cuerpos quemados en las calles. Así que aquí estamos en una pausa, en un paréntesis, pero es temporal, porque voy a llegar enseguida al punto de Israel, pero aquí también al sur, en el continente sudamericano, en el país de Colombia, también hay crisis, gran crisis. Tenemos hermanos ahí también que están pidiendo la oración. Nuestro hermano Rubiel Pineda nos ha rogado que oremos por Colombia, por nuestros hermanos. Y la violencia que está ocurriendo ahí, la injusticia por parte del gobierno con el pueblo. Terrible. ¿Y qué podemos decir aquí en los Estados Unidos? Voy nomás a mencionar uno de los eventos en la frontera de los Estados Unidos con México. Está la crisis de miles de niños menores de 10 años, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 niños siendo traficados de la frontera mexicana a los Estados Unidos, traficados, entre comillas, legalmente, porque los Estados Unidos está produciendo esta situación, permitiendo, dando amnistía a los niños que vengan sin acompañamiento de sus padres. Esto ha abierto una puerta lucrativa, satánica y lucrativa para los criminales, los carteles que controlan todo el tráfico en la frontera. Niños siendo traficados legalmente a los Estados Unidos. ¿Cuál será su destino? Terrible, abuso sexual, abuso terrible. Está todo esto delante de nuestros ojos. Es fácil hacernos inmunes a todo lo que estamos mirando. Y verdaderamente, humanamente, es imposible sentir compasión por tanta gente que no conocemos. La India, Colombia, la frontera. La gente está acostumbrada ya a ver películas gráficas de violencia y otras cosas más que también se ven. Inmundicia, explotación sexual. El mundo, incluyendo miles de cristianos, están ya acostumbrados a ver todos estos trágicos cuadros perversos que se han hecho inmunes a ello. Que Dios nos ayude, porque la verdad es que solamente por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, podemos sentir la compasión y el dolor en medio de nuestros quehaceres, en medio de nuestros propios problemas y dilemas y aflicciones. Sin embargo, si nosotros, la iglesia, no intercedemos, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién? Los gobiernos no pueden hacerlo, las agencias no lo pueden hacer, la gente inconversa que no conoce a Cristo no lo pueden hacer. Pero la iglesia tenemos esa responsabilidad. Vamos al tema ahora de Israel, Jerusalén en particular. Voy a leer dos escrituras. Lucas capítulo 21. Son escrituras conocidas. Sin embargo, nos conviene volverlas a leer. Capítulo 21, verso 20 al verso 24. Y cuando viereis a Jerusalén, cercada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción
o su desolación ha llegado. Aquí está hablando del año 70, la era cristiana, 1900 años pasados. Entonces los que estuvieren en Judea, huyan a los montes, y los que en medio de ella, váyanse. Y los que estén en los campos, no entren en ella. ¿Cuándo? Cuando Jerusalén sea sitiada y sea controlada, dominada, ocupada, conquistada por una fuerza extranjera. En este caso, el Imperio Romano, los soldados romanos. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer cuando esto suceda, cuando sea sitiada la ciudad? Huyan a los montes. ¿Por qué? Porque estos son días de venganza para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Ese verso abarca siglos para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Y llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo hecho de mujer. Les voy a pintar aquí el cuadro para que entendamos lo que estamos hablando. El Antiguo Testamento es el Nuevo, escondido. Repito, el Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento escondido. Y el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento revelado. Es el tiempo en que se cumplen todas las cosas. Y llegado el cumplimiento del tiempo, ¿cuál tiempo? El tiempo en que se cumplen todas las cosas. Dios envió a su Hijo hecho de mujer. El nacimiento de Cristo Jesús fue el principio del cumplimiento de todas las cosas que habían sido profetizadas en el Antiguo Testamento por Moisés y los profetas. El cumplimiento. Así que cuando Jerusalén es sitiada por los romanos, entonces dijo el Señor Jesucristo: los que estén en Judea, huyan a los montes, porque estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. 40 años antes de esto, 40 años antes de este evento, ocurrió el evento más portentoso, el evento más dramático, más importante en toda la historia de la humanidad: el Calvario. Un tema sobre el cual estaré hablando en los días que están por delante. El significado del Calvario. Y precisamente por lo que ocurrió en el Calvario, el velo del templo se rasgó por la mitad. Cuando el Señor expiró en la cruz del Calvario, simbolizando la puerta está abierta al lugar santísimo, a la presencia de Dios, para todo aquel que en Él cree. Ese evento que tardaríamos la eternidad para exhaustar el significado de ello, la obra de Cristo Jesús en el Calvario. Y precisamente porque el velo se rasgó y se ofreció el perfecto sacrificio, los sacrificios en el templo de Jerusalén dejaron de ser válidos, aunque siguieron ofreciéndose por 40 años aproximadamente, de 37 a 40 años, del año 33 hasta el año 70.
se siguieron ofreciendo, pero ya no eran válidos, porque ya había sido ofrecido el Cordero de Dios. Oh Jerusalén, mujeres de Jerusalén, oh Jerusalén, tú que matas a los profetas. Y el Señor lloró sobre la ciudad de Jerusalén, porque sabía lo que venía sobre ella. Días de venganza que han tardado siglos, la palabra se ha cumplido. ¿Y qué es lo que sucedió cuando los ejércitos romanos llegaron? Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. El pueblo de Dios, el pueblo judío, cayeron a filo de espada y los sobrevivientes fueron llevados cautivos a todas las naciones. Eso se llama el esparcimiento del escuadrón santo, o la palabra hebrea, la diáspora. El judío errante, esparcido por todas las naciones del mundo, caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén, el gran semáforo, apunten eso. Jerusalén, el gran semáforo, la gran señal. Jerusalén será hollada de las gentes, por los gentiles, por siglos, siglos y siglos, pero no indefinidamente. Tenía un fin. Jerusalén será hollada de las gentes hasta que los tiempos de las gentes sean cumplidos. Hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. Esa frase es clave. El tiempo de los gentiles equivale al tiempo de la gracia. Será predicado este evangelio del reino por todo el mundo a todos los gentiles. ¿Y qué? Y entonces vendrá el fin. Quiere decir que podemos saber la cercanía del fin cuando sabemos que Jerusalén deja de estar en mano de los gentiles. Fue lo que dijo aquí el Señor. Jerusalén estará bajo control de los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles sean cumplidos. Llegará el fin, la venida de Cristo Jesús, en donde viene a redimir a su pueblo, viene a recoger a los lavados por la sangre del Cordero, viene por su pueblo y lo recoge de los cuatro vientos de la tierra. Es tiempo glorioso para el pueblo de Dios, pero es un tiempo terrible y de juicio para las gentes que no han obedecido al Evangelio, así como está escrito. Así dijo el profeta: he aquí viene el día ardiente como un horno, en el cual los soberbios y los que hacen maldad serán estopa. Ese es el fin. Mas a los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. ¿Cuál es la señal portentosa? El semáforo es Jerusalén. Cuando Jerusalén deja de estar bajo el control de los gentiles, esa es la señal. Oigan bien, muchos se han confundido y piensan que eso quiere decir que ya llegó el fin. No. Cuando Jerusalén fue liberada y fue reunificada, esa fue la señal, fue reunificada y establecida como la capital del recién
recién nacido estado de Israel, Jerusalén. Ahí, ese fue el principio del fin. Apunten la frase. Ese fue el principio del fin del tiempo de los gentiles. Cuando Jerusalén regresó a manos del pueblo judío, ahí comenzó a cerrarse la puerta. Dios nunca cierra la puerta así, de repente. La cierra lentamente, porque es grande en misericordia y se apiada. Lento para la ira y grande en misericordia. ¿Cuándo ocurrió eso? ¿Cuándo dejó de estar Jerusalén ocupada por los gentiles? En el año 1966, Jerusalén fue liberada y reunificada al pueblo legítimo, a sus dueños legítimos, y ahora entonces reconocida por el Estado de Israel, por nadie más, pero por Israel, como la capital del Estado de Israel. 1967. ¿Y por qué miramos las noticias que hemos estado mirando? No podemos entender y apreciar lo que está ocurriendo si no conocemos el contexto, el pasado, la historia. Entonces, en el año 2017, 18, 19, 20 y 21, van a ser 4 años que Jerusalén cumplió 50 años de ser la capital nuevamente del Estado de Israel, después de haber estado en manos de los gentiles por 1897 años. 1967 hasta la fecha presente, dije el 2017, cumplió 50 años. Celebró su primer jubileo como nación, como la capital del país de Israel, de la República, de la nación, del Estado de Israel. 2017, y desde que fue liberada y reunificada, el diablo, por medio de las naciones, ha querido arrebatar la ciudad. Y aún ha habido líderes israelíes fuera de sentido que han ofrecido a Jerusalén como la capital de los palestinos, pero no ha ocurrido. Los palestinos ilógicamente han rechazado, porque no están interesados en tener solamente Jerusalén y parte de la tierra. Ellos están interesados en que sean aniquilados todos los judíos, que ellos tengan todo. Pero eso no va a suceder. Pero es la razón que han rechazado las ofertas que se les han hecho. Pero Jerusalén entonces, desde que fue liberada y reunificada, se ha convertido en la manzana de la discordia. Se ha convertido en la manzana de la discordia. Y en la siguiente sesión que voy a hablar, porque no voy a cubrir todo hoy, aquí en este día, hoy miércoles, lo voy a hacer el día viernes. Voy a continuar con este tema y voy a darles la razón. Voy a decir esto: ¿por qué las Naciones Unidas, los palestinos, Irán, todo musulmán, Europa occidental, Alemania, Inglaterra, Italia, España, todas las naciones europeas, no digamos la nación de China, de Rusia, todo el mundo y la mitad de los habitantes aquí en los Estados Unidos,
o quizás un poco menos, pero ha ido incrementando. Muchos de los políticos aquí, ha habido un movimiento, un mover a la izquierda, un mover antisemítico en muchos congresistas, senadores, líderes políticos aquí en este país, incluyendo la presente administración, que está repleta en lugares de autoridad de antisemitas. Israel necesita nuestras oraciones, pero vamos a ver lo que leemos aquí: hasta que los tiempos de las gentiles sean cumplidos. La puerta se comenzó a cerrar para los gentiles cuando Jerusalén fue liberada y reunificada en el año 1967. Y esto se ha intensificado. En el 2017 Israel cumplió 50 años, un jubileo, y a fines del 2016 el presidente, en aquel tiempo el presidente Donald Trump, reconoció en el mes de diciembre, el día 6 de diciembre, reconoció oficialmente, abiertamente, a Jerusalén como la capital de Israel. Nunca había sucedido esto. Dio un sello de aprobación, movido por Dios, como lo dijo el Señor. Él hará lo que yo quiero que haga. Y al siguiente año, en el 2017, en el mes de mayo, mudó la embajada de los Estados Unidos a la capital, a Jerusalén. Ahí nos tocó estar y retratarnos delante de la embajada, que fue mudada por el presidente Donald Trump en el año 2017. 2018, otro año profético. ¿Qué? 2017, dije, ya han pasado 50 años desde que fue liberada y reunificada Jerusalén. Y en el 2017 cumple 50 años y se celebra con broche de oro reconocimiento por parte del presidente Donald Trump de Jerusalén como la capital de Israel, y la mudanza de la embajada americana a Jerusalén en el 2017. Y en 2018 otra portentosa profecía se cumplió. Israel cumple como nación 70 años. 2018, del 1948 al 2018, 70 años. Dos profecías portentosas: Jerusalén e Israel, una tras otra, doble cumplimiento. Y cuando se cumple la profecía de Israel, los efectos los recibe, no nomás ellos los reciben, los efectos se sienten por todo el mundo y todas las naciones. Hasta aquí voy a llegar. Todo lo que estamos viendo hoy es exactamente, son lo que estamos viendo hoy. La plaga, la pandemia, todo lo que estamos viendo, todo el revuelto, el cambio de administración en los Estados Unidos, lo que estamos mirando hoy en Israel. Y voy a continuar con esto el día viernes, o el día mañana. No, el día viernes. El día viernes. Entonces, lo que estamos hoy presenciando es exactamente el efecto, repercusiones de dos profecías consecutivas portentosas: Jerusalén e Israel. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Continuaré con la enseñanza el día viernes. Primeramente Dios, continuaré con ella. Estoy pensando que quizás sí lo puedo hacer el día de mañana. Lo voy a grabar en vivo. Otros 30 minutos para que puedan asimilar lo que hemos dicho.
vamos a explicar y entrar, y voy a explicar, y voy a decir algo de controversia, y es esto: las naciones y el diablo tienen razón de alborotarse por ser Jerusalén nuevamente la capital del Estado de Israel. Tienen razón. Y eso es lo que voy a explicar en la siguiente sesión. Dios les bendiga. Escuchen, mediten, platiquen, pero sobre todo, orad por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Mi deseo es que Dios les bendiga, y sintonizaremos entonces mañana a la misma hora, con el favor de Dios, para estar con ustedes. Amén.